Hola chicos, de nuevo, los veo en este video para la clase de combinar correspondencia. Este tema nos servirá para lo siguiente. En las empresas comúnmente existe una gran cantidad de empleados, ¿sí? Muchas veces se les tiene que enviar oficio a todos, por lo que la persona que hace el oficio tiene que estarlo redactando y para imprimir cambia el nombre de la persona o del compañero trabajador. Por lo tanto, podemos tener 50 editamos el oficio para cada uno cada vez que hay un nuevo oficio, entonces esto suele requerir tiempo. Entonces la idea es utilizar una base de datos con los nombres en el caso de una empresa, de sus trabajadores, de modo que combinemos esta base de datos con un oficio y ya no tengamos que estar capturándolos a cada rato. Entonces, para que se entienda mejor, empiezo con la explicación. El paso 1 es redactar un ejemplo de oficio. Escribo lo siguiente, por ejemplo, por medio de la presente hago constar que el trabajador, aquí que el trabajador donde iría el nombre del trabajador o el trabajador o la trabajadora, vamos a ponerle aquí la trabajador o trabajadora. Vamos a poner un guión bajo que en un momento más lo vamos a borrar porque ahí iría el campo de la base de datos que vamos a insertar. Cuando lo hagamos va a quedar más claro. Por medio de la presente hago constar que la trabajadora labora en esta empresa desde y aquí unos cuantos guiones bajos porque ahí iría la fecha. Sí, pero estos datos donde yo estoy poniendo guión bajo estarán guardados en la base de datos que vamos a enlazar, ¿sí? Labora en esta empresa desde tal, en la sucursal digamos un guión bajo, ¿sí? Ahí está. Con eso, para fines de ejemplo, con esos tres datos es suficiente y vamos a empezar a crear la base de datos, pero antes de eso, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, es muy importante saber que una cosa es el archivo que se va a generar de oficio, que en un momento lo guardamos, y otra cosa va a ser la base de datos que se va a crear, que va a ser otro archivito. Pero es importante que los dos archivos estén en la misma carpeta. Es decir, si necesitamos enviar el archivo del oficio a quien se lo mandemos, se lo tenemos que enviar con el archivo de base de datos para que pueda hacer el enlace, porque si solo mandamos o transportamos el archivo de Word del oficio y lo abrimos en otra computadora sin la base de datos, no va a encontrar los datos. Es importante entonces enviar junto en la misma carpeta con la base de datos. Entonces vamos a guardar. Para esto vamos a crear nos vamos a examinar. En la carpeta documentos creamos una nueva carpeta. Le voy a poner ejemplo BDD, que es ejemplo de base de datos. Entro a la carpeta y para distinguir la diferencia entre un archivo y otro le voy a poner aquí oficio, constancia laboral. Entonces aquí le voy en tipo Word lo guardo. Ok, aquí ya tengo guardado. Entonces el siguiente paso es crear la base de datos con empleados ya. ¿Sí? Entonces lo que hacemos primero es identificar cuántos campos tenemos, en este caso 3, y ponerles un nombre el cual vamos a utilizar en la base de datos. Por ejemplo, la trabajadora sería nombre, por ejemplo, pondría el nombre de él o la trabajadora. Desde él, ahí sería el día, mes y año. En la sucursal, pues sería sucursal, ¿sí? Entonces ya podemos llamar los campos que vamos a utilizar nombre, fecha y sucursal.
Entonces, nos vamos al menú correspondencia y le damos clic en el botón seleccionar destinatarios. Como es una base nueva, le vamos a dar a escribir una nueva lista. Si ya tuviéramos una base de datos previa creada o previamente creada, le daríamos usar una lista existente y buscamos el archivo de base de datos, pero en este caso no la tenemos, por lo que vamos a tener que escribir una nueva. Le damos clic. Aquí tiene muchos campos predefinidos que de hecho para nuestro ejemplo no se van a utilizar, por lo tanto los podemos eliminar esos campos. Para esto le damos en personalizar columnas y empiezo a borrar todo lo que no ocupo, ¿sí? Vamos a quitar este, aquí lo eliminamos. La idea es dejar el campo nombre. De hecho, aquí nos sugiere nombre y apellidos, entonces vamos a manejar el apellido nombre, perdón, el campo nombre y también el de apellidos, y serían entonces 4 campos. Nombre de la organización sería nombre de la empresa. Como en el oficio no manejé nombre de la organización, esa que pudiera establecerse manualmente, aquí la voy a borrar. Aquí está. Sí, tratamiento, le doy a eliminar. Ya tengo entonces nombre, apellidos, vamos a agregar fecha, ¿sí? Fecha de ingreso del trabajador a laborar, y este lo voy a bajar. Y voy a agregar también el nombre de una sucursal, ¿sí? Ahí está. Listo, le doy a aceptar. Si se fijan, cambiaron las columnas con los datos que necesitamos. Entonces vamos a empezar a llenar aquí datos ficticios. Es decir, aquí le vamos a poner Juan López, fecha de ingreso 3 de diciembre de 1990. Sucursal Monterrey. Le doy una nueva entrada para otra persona y aquí hago otro nombre ficticio, Mayra. Vamos a ponerle Hernández. Vamos a poner la fecha de 2 de enero de 2010, sucursal Guadalajara. Vamos a insertar una nueva entrada y ahora vamos a poner Luis, pudiera ser Pérez, fecha de ingreso 3 de febrero de 2011, sucursal, vamos a ponerle Querétaro. Ahí está. Le vamos a, aquí con esos tres para fines de ejemplo, entonces le voy a dar a aceptar y ya tengo en mi base de datos 3 usuarios, ¿sí? Aquí me pide guardar la base de datos. Entonces le vamos a poner, vamos primeramente a buscar la carpeta donde guardamos el oficio. Aquí le damos donde dice, por ejemplo BDD, fue la carpeta donde guardamos el oficio. Entonces entramos a esa carpeta y ahí mismo vamos a guardar. Ojo con lo siguiente, miren, el tipo de archivo dice lista de distribuciones de Microsoft Office con una extensión .mdb. Esto significa que no es la misma extensión de Word, es decir, esto que acabamos de crear no es un archivo de Word, es un archivo de base de datos diferente al de Word, pero el archivo de Word del oficio se está enlazando a este archivo de base de datos, ¿sí? A lo que voy, de que este archivo nuevo que estamos creando, si lo intentamos abrir con doble clic en el explorador de Windows, no se va a abrir, tenemos que abrir el de Word. Entonces aquí le ponemos base de datos, podemos ponerlo abreviado, como se abrevia BDD, base de datos de empleados, ¿sí? Esa sería la base de datos, le damos guardar. Listo, ahí ya acabamos de crear nuestra base de datos. El siguiente paso es enlazarlos, es decir, enlazar el oficio que ya tenemos, si se fijan, se sigue llamando oficio constancia laboral, con los datos de la base de datos de empleados. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, donde marcamos el guión bajo, ahorita lo vamos a borrar, vamos a insertar, significa que ahí van los campos que vamos a insertar. Para hacer esto,
Si se fijan en el mismo menú correspondencia, existe el botón que dice insertar campo combinado. Si le doy clic ahí, miren, ya aparecen los 4 campos que utilizamos en la base de datos. Entonces, el primero que voy a utilizar va a ser el de nombre. Ojo, como es un campo, se pone entre los signos que ustedes pueden ver antes de la palabra nombre y después. Pero en un momento más, al combinar estos datos, se va a ver el nombre de las personas. Ahorita nada más aparece el nombre del campo. Pero es importante que una vez que insertamos el campo, y si hay otro pegado, hay que darle un espacio. Si no, al combinar, los nombres y apellidos van a salir pegados, ¿sí? Y queremos que exista un espacio entre él o los nombres y él o los apellidos. Entonces, aquí ya que le di el espacio, voy a insertar el campo apellidos, porque deben de ir pegados, nombre y sus apellidos. Ya que tenemos los campos, pues vamos borrando los guiones bajo que nada más nos sirvieron para ubicarnos. Pero como ya insertamos los campos, no tiene caso que sigan ahí, por lo tanto los borramos. Continuamos, labora en esta empresa desde él, aquí iría la fecha, entonces aquí después de él le damos un espacio, insertar campo combinado, le damos fecha de ingreso, y borro el guión o los guiones bajos. En la sucursal, igual, inserto el campo sucursal y borro los guiones bajos, ¿sí? Ok, chicos, pues entonces aquí ya lo que hicimos fue enlazar nuestro oficio a campos de la base de datos que ya creamos. Pero si se fijan, nada más aparecen los nombres de los campos. Entonces, aquí viene la magia, chicos. Miren, para poder ver los datos en lugar del nombre de campos, le damos clic en el botón vista previa de resultados. Le doy un clic. Chequen, miren qué bonito. Ya aparecen los nombres. Juan López labora en esta empresa desde el 3 de diciembre de 1990 en la sucursal Monterrey. Si yo le doy en los botones de navegación de la base de datos, le doy siguiente y miren cómo cambió el elemento 2, que es por medio de la presente hago constar que él o la trabajadora Mayra Hernández labora en esta empresa desde el 2 de enero de 2010 en la sucursal Guadalajara. Y si le doy otra vez siguiente, aparece el tercer elemento, que es Luis Pérez, 3 de febrero de 2011 en la sucursal Querétaro, ¿sí? Entonces, si se fijan, con este tipo de base de datos, por ejemplo, una constancia laboral que es muy común, ya no tendría, la persona que hace este tipo de constancias ya no tendría que estar borrando cada vez que haga una constancia a un compañero diferente, simplemente busca el nombre y ya se enlaza. Por cierto, algunos, ya que hablamos de buscar, miren, aquí en buscar destinatarios, porque es posible que en la empresa haya 100 empleados y estar buscando con siguiente o anterior, nos llevaría mucho tiempo. Entonces, existe el botón de buscar destinatario. Aquí le ponemos, por ejemplo, el nombre, en este caso Mayra, y le indicamos, puede ser que le buscamos en todos los campos o seamos más específicos y le digamos en qué campo vamos a buscar el nombre de Mayra. Sí, que por cierto creo que es con mayúscula la primera letra. Le doy buscar siguiente y miren, aquí en el fondo, en la redacción del oficio automáticamente cambia el nombre de Mayra. Entonces, de una manera muy rápida se busca el nombre empleado y ya lo tenemos que estar borrando. Simplemente mandamos imprimir la constancia. ¿Sí? O algunas opciones extras importantes son las siguientes. Voy a quitar la vista previa para que se vea el nombre del trabajo, los nombres de la base de datos. Estos campos, llamados campos, estos campos o nombre de campos los puedo resaltar. Por ejemplo, en inicio le puedo poner negrita nombre, le puedo poner negrita apellidos. Vamos a ver ahorita para qué nos sirve. En fecha de ingreso le ponemos también negrita. Y en sucursal le pongo negrita. Miren lo que pasa, me voy otra vez al menú correspondencia, le doy vista previa y chequen, los datos de los campos salen remarcados en negro, ¿sí? Entonces se van a resaltar de esta manera, ¿sí? Aún así existe otra opción para resaltar. Miren, está el campo, el botón resaltar campos de combinación. Le doy un clic y se resalta con un fondito gris, que al momento de imprimir no va a salir en la impresión, simplemente es para señalarnos aquí en Word en la computadora cuáles son los campos combinados, ¿sí? Algunas opciones para que también nos sirve, una es mandar a imprimir. Miren, vamos a hacerlo.
Aquí le doy, está el botón que dice finalizar y combinar, nos da las siguientes opciones. Imprimir documentos, me pregunta si todos, es decir, si son en este caso 3, me mandaría a imprimir los tres oficios, uno en cada hoja diferente, con los datos del empleado diferentes, ¿sí? O podemos ser más específicos, si nada más queremos el registro actual, le damos el registro actual, es decir, el elemento número 2, como se le señala acá en los botones de navegación, que es el nombre de Mayra. O desde hasta, es decir, si son 50 empleados y nada más queremos imprimir del 1 al 10, le decimos desde 1 hasta 10, ¿sí? Ok. Otra opción es la siguiente, en finalizar y combinar existe editar documentos individuales. Si hacemos esto, miren, nos abre otro archivo, por ejemplo voy a decir todos, el original me queda intacto, pero le voy a dar a aceptar en todos y miren, me abre otro archivo que si ustedes se fijan se llama cartas 1, pero en cada hoja está el oficio con el nombre de un elemento. Miren, por medio de la presente hago constar que el trabajador Juan López y sus datos. Me voy a la página 2 y ahora dice Mayra Hernández y Luis Pérez. Ojo, este ya es, se creó un nuevo archivo con los datos separados, pero aquí en este archivo la base de datos ya no está. Si se fijan, están deshabilitados los botones de combinar correspondencia. Significa que aquí no está enlazada la base de datos, simplemente fue un nuevo archivo para poner los datos de los empleados de forma separada para los fines que necesitemos, ¿sí? De hecho, este archivo lo voy a cerrar cartas 1 y no es necesario guardarlo. Le voy a dar no guardar. Este sí es importante guardar los cambios, le doy guardar cambios, porque este sí es el archivo original enlazado a la base de datos, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas se pueden hacer con la ventana o con el tema de combinar correspondencia o combinar base de datos, ¿sí? Entonces, espero les sea útil y con esto ya podemos proceder a la práctica de este tema. Ok, sí, entonces ya tenemos los dos archivos guardados en una carpeta. Ok, chicos, los veo entonces en el próximo video.